Bienvenidos al Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Esta es la reunión correspondiente al mes de septiembre, pero no. Hay otra reunión más en el mes de septiembre, la semana que viene, pero dentro de otro esquema que sería el club fuera del club. Vamos a tener un diálogo con Julia Deck y Magalí Sequeira, que la semana que viene en Eterna Cadencia, el jueves a las 7 de la tarde, se presenta esta novela y vamos a hablar con la autora y con la traductora. La autora es francesa, la traductora es franco-paraguaya, y vamos a tener un diálogo a propósito de ese libro y un poco también sobre narrativa francesa contemporánea, qué se traduce y ese tipo de cosas, pero no va a ser acá sino en Eterna Cadencia, insisto, el jueves a las 7 de la tarde. Cualquier cosa, fíjense en el blog de Eterna Cadencia para mayores datos. Ya subimos la información en el blog del club. Para el mes de octubre está Carolina Previderi, que va a presentar un libro, una novela de Nina Yacle, que tradujo y nos va a plantear justamente los problemas de traducción que se le plantearon y todo lo demás. Y si todo funciona bien, en noviembre cerramos las actividades con el director del diccionario de la Academia Argentina de Letras, que va a venir acá a recibir los puñetazos respecto de este diccionario, que todos nos preguntamos por qué es un diccionario argentino y no de lengua castellana. O sea, que están todos los argentinismos puestos ahí. La idea sería tratar de charlar con él sobre ese tema. Para quienes no nos conocen, el club se reúne una vez por mes acá en el Instituto Goethe desde hace ya 4 o 5 años. ¿4 o 5? Creo que 4. 4 años. Y todos los días en internet subimos información vinculada, por un lado, a la traducción, por otro lado, al mundo editorial y por otro lado, al estado de la lengua. Así que lo pueden consultar poniendo Club de Traductores Literarios de Buenos Aires en el Google y aparecemos como primera opción. Respecto de la velada de hoy, bueno, vamos a proceder como procedemos siempre. Vamos a charlar un rato con Inés, aquí presente, a mi izquierda. Y luego de hablar con Inés, abrimos la charla para que todos participemos, con lo cual esperen a recibir el micrófono, porque hay más gente de la que viene al club que ve las actividades. Si no, lo que ustedes vayan a preguntar o a decir no se va a escuchar. Esperen a recibir el micrófono. El Goethe Institut se ha puesto en gastos y hay un micrófono que no se lo podemos dejar que se lo lleven, pero que por lo menos lo pueden usar un ratito. Yo sé que a veces se establecen relaciones de cariño, pero es otra cosa. Bueno, Inés Garland, la que llegó tarde. Inés es una muy querida amiga que ya estuvo una vez en el club hace muchos años, cuando hicimos esa especie de seminario de poesía galesa en inglés y en galés. Ella estuvo a cargo de traducciones de Tiffany Atkinson, y eso era cuando estábamos en el Centro Cultural de España, así que no vale. Por eso lo invitamos de nuevo, pero aparte también porque Inés está presentando justamente en el día de hoy La habitación sin barrer de Shannon Olds. Es el segundo libro de Shannon Olds que traduce, el primero que traduce sola, el anterior lo había traducido con Nacho Di Tulio, quien vino a fiscalizar que Inés no diga nada de él. Que no diga nada inapropiado. Es más, Nacho Di Tulio vino con el hermano para defenderlo, los dos son grandotes, así que como sabíamos que Inés era alta, teníamos el problema ese. Y bueno, la idea es charlar un poco de este libro, pero charlar de otras cosas más, porque ustedes saben que Inés, aparte de ser traductora, es novelista, cuentista, narradora, y ha tenido la suerte de que sus libros hayan sido traducidos a otros idiomas. Entonces vamos a guardar una parte de la charla para que nos cuente un poco su experiencia, no solamente como traductora, sino también como traducida. Última cosa que digo antes de pasarle la palabra a Inés: en la mesa de ahí, donde ven sentada a la simpática Josefina, están los libros de Gog y Magog, el que se presenta hoy y el que previamente tradujeron.
El libro tiene, en el caso de la venta de hoy, un descuento respecto del valor que tiene en librerías, y en el caso de que les interesen los dos, tiene un descuento todavía mayor. Así que bueno, llegado el caso, Josefina está ahí, ustedes están acá, la idea es que se junten y se lleven algún libro. E Inés sabe falsificar la firma de Sharon Olds. Bueno, entonces, Inés, presentemos el libro. Presentemos el libro. Bueno, ¿qué es este metejón con Sharon Olds? Este metejón con Sharon Olds fue compartido con Nacho en la materia de este mundo, que fue el primer libro. Empezamos, en realidad el metejón lo tuvimos a partir de El Padre, traducido por Mori Ponsowi, y yo lo leí, se lo acerqué a Nacho y empezamos a traducir. Él me convenció en realidad, porque yo no soy poeta y me daba miedo traducir a una poeta. Y él me dijo, yo soy poeta, podemos entre los dos hacer algo. Pero en realidad lo queríamos hacer para nosotros, para nuestros alumnos que tenemos los dos talleres, y porque me parece y nos parecía a los dos que es la mejor manera de conocer a un autor, traducirlo. Si a alguien te gusta, meterte a traducirlo es una manera de meterte casi en su cabeza, en su manera de pensar la lengua, aunque sea una lengua extranjera, ¿no? Creo que Berger dice algo de que hay gente que traduce palabra por palabra y arma un asunto binario de una lengua y otra, acerca a la lengua propia a la otra lengua, después chequea que más o menos funcione y que está muy bien, pero que en realidad la traducción más profunda es algo que tiene que ver con un triángulo, y él habla de meterte en la etapa preverbal, como si te metieras en el autor, en lo que estaba dando vueltas para el autor antes de tomar la decisión de escribir un poema. Suena muy ideal o muy medio raro, pero realmente es la experiencia que muchas veces tengo cuando traduzco, que es ir hasta más allá de lo que está diciendo en ese momento y meterme en un universo que no es propio, pero que de alguna forma tengo que traer al mío, ¿no? Y con ella lo que me pasó fue esa sensación de afinidad tan profunda, de que las cosas que ella decía eran cosas que a mí me gustaría decir, que se metía de una manera en temas que a mí me inquietaban y me interesaban y me perturbaban y me pasaba de todo cuando la leía, y que quería saber cómo era eso en la lengua propia. Creo que a Nacho le pasó algo parecido y empezamos juntos, como dije, sin ninguna idea de publicar, y como 3 años trabajamos, yo creo, y de repente teníamos 60 poemas y eran una maravilla para nosotros, y entonces fuimos a hablar con distintas editoriales y Gog y Magog dijo que sí, y después a mí me pasó que quedé enviciada con ella. O sea, quise traducir más, el permiso del que yo quería, que era Stag's-Leap, que es el penúltimo, que es El salto del ciervo, que tiene que ver con su divorcio, no estaba disponible, y apareció la beca de la Casa Loren, que era para ir a traducir, y hablé con Gog y Magog, y la Habitación sin barrer tenía los derechos libres, entonces pudimos proponer, o sea, me pude aplicar a la beca con este libro. Y me fui un mes a Suiza, a la montaña, a una especie era como un monasterio en algún sentido el cuarto, y estar ahí todo el día metida con Sharon Olds, y después salir y había un montón de otra gente. Bueno, esto después quiero profundizar en algo de eso, pero estuve mucho más que eso, porque empecé antes, ahí me metí más a fondo, y a la vuelta seguí mucho tiempo, y después el libro tardó en salir como 1 año y algo, no sé, y en todo ese tiempo, cada vez que miraba un poema le corregía algo. Esto creo que es inevitable, inclusive preparándolo de hoy, mirando otra vez los poemas, encontré más cosas que cambiaría. En algún momento, por suerte, los publican, porque si no, no... Bueno, Nacho sabe, porque lo llamaba bastante para decirle cosas que ya habíamos decidido y yo todavía
Hay alguna, el pungent, que después lo voy a mencionar, sigue dando vueltas, una palabra que sigue dando vueltas, que todavía no termino de saber si es exactamente así. Sé lo que quiere decir la palabra, ¿no? Pero la traducción que hicimos. Así, eso es lo que me pasa con Sharon Owens. Tiene que ver con cosas que para mí necesitaban ser dichas en nuestra lengua de la manera en que las dice ella. De hecho, es un libro que mucha gente se sintió conmovida por el libro. Me parecía que tenía algo muy importante para aportar a la poesía en nuestra lengua, aunque fuera traducida. Evidentemente hay una frecuencia de onda que vos y ella comparten, sí, y por eso te entusiasma tanto. Sí. Pero seguramente te aparecieron problemas al momento de traducir. ¿Cuáles fueron esos problemas? Miles. Cada uno de los poemas. Tengo acá marcados algunos, pero... Vos mencionás varios en la introducción, sí, que son muy significativos. Sí, no sé, eso sí. En el prólogo menciono dos que... Una cosa que esto tenía que ver con lo de Loren es que yo aparecí con mi libro Un desayuno y la tapa es igual al original, y había un traductor que trabaja en la Universidad de Curitiba, que es traductor, enseña griego y latín, y es traductor de Safo y de Rabelais, estaba traduciendo Rabelais allá, y que es Guillermo Contijo Flores, y cuando me vio me dijo, esos mosaicos son el piso sin barrer. Y yo todavía no había llegado a ese punto, a analizar la tapa y por qué la tapa, y además el poema que menciona esta tapa es el último de la colección. Yo leo los poemas a medida que los voy traduciendo y después vuelvo a empezar sabiendo todo, pero no leo todo el libro primero, que es algo que otros traductores hacen, y cada uno tiene su sistema. Y el último de todos menciona estos mosaicos. Estos mosaicos son un estilo de mosaico romano que tiene que ver con los restos de la comida, y con hacer mosaicos con los restos de la comida que quedan debajo de la mesa, o quedaban. Los romanos se ve que tiraban mucha comida alrededor del plato, los muchachos. Y cada uno de los restos tiene una sombra distinta. Es todo un estilo muy particular, y ellos lo relacionan a que los muertos podrían ofenderse si levantáramos la comida muy pronto, los restos de comida muy pronto, algo que iba más allá del tema de barrer. Y todo esto que yo no sabía me abrió otra dimensión también de los poemas que estaba traduciendo, como algo de muchas veces los traductores estamos solos en la traducción y estamos tratando de encontrarle la vuelta a una traducción, y el tema de estar en esta casa Loren también me dio la posibilidad de que hubiera otras personas con quienes conversar. Me imagino que cada uno de nosotros es diferente. ¿Sí? Para eso existe el club también. Ya lo sé. Pero hay algo de estar inmersa en un trabajo y de poder conversar con alguien. Yo lo había tenido con Nacho en el libro anterior. Es algo que no sé cómo les irá a ustedes con eso, pero hay determinados momentos donde conversar para mí es fundamental. Ser un plomo, porque hay veces que traducís algo y no te convence, y volvés para atrás y vas para adelante pero en realidad hay una vuelta de tuerca. Encima, con una mente un poquito obsesiva, que algunos tenemos, se hace más complicado todavía. Me imagino que en los traductores debe ser bastante frecuente, ¿no? Bueno, en general sí. Sí. Si el libro te interesa, sí. Sí, bueno, a mí nunca traduje algo que no me interesara, creo que no podría, ni podría traducir un autor, por eso no es mi trabajo, no vivo de la traducción, porque si no tendría que aceptar traducciones que no me interesan, pero tengo que tener una afinidad muy profunda con la persona a quien traduzco. También es cierto que cuando me meto en una traducción, aunque sea alguna cosa que no me es tan afín, en el momento de traducirla me agarra la misma, me pongo la camiseta igual, ¿no? Pero,
En la casa esta de traducción había otras personas que me decían que a ellos cuando terminaban de traducir no les gustaba seguir hablando de traducción, que era algo que preferían hablar de otra cosa, o sea, la pesada era yo. Pero había otros que no, que podían a veces darme un gusto de conversar. Yo me pasaría todo el día conversando de traducciones y de palabras y de por qué esto y no aquello, una verdadera pesada, es así. Con Sharon Olds, esta cuestión de la afinidad evidentemente es muy fuerte, pero tradujiste a otras autoras. Sí. ¿Qué te pasó, por ejemplo, con Tiffany Atkinson o con Lydia Davis o con Lauren Moore? Es que todas me gustan, todas me son afines en algún sentido. Tiffany es muy distinta, o sea, es muy distinta a Sharon Olds también, y sin embargo tiene algo, creo que son todas autoras implacables. Son todas autoras que se meten a decir algo y tienen una honestidad brutal con lo que están diciendo. Siento que son autoras que no tratan de complacer, son absolutamente honestas con lo que están tratando de decir. Este es lo que yo siento, ¿no? Y me las imagino igual de obsesivas a la hora de elegir cómo dicen las cosas que yo a la hora de traducir y yo a la hora de escribir mis propias cosas, ¿no? De hecho, cuando presentamos la materia de este mundo, hicimos una entrevista a Sharon Olds que nos mostró una cosa, ¿cómo se llama? Un encuadernado, algo que había estado, eran sus poemas que había estado trabajando, y en la primera página tenía la cantidad de veces que decía cada palabra, 480 veces digo amor, 590 digo mamá, 700, y era todo una carilla escrita de la cosa que yo no llegué a hacer nunca, pero digo, ella tiene ese nivel de obsesión también, de pensar el tema con la música y el tema de que no sea repetida los recursos. Bueno, eso, por ejemplo, el tema de la música es algo que a mí, yo confío en que la música se dé de otra manera en español o en castellano, porque sé que es imposible tratar de traducir rimas. Si vos pensás, Tiffany tampoco es narrativa, es más como Sharon Olds en eso. No son poetas que... Son poetas que son muy musicales, pero no son de hacer versos con rima y con cantidad de, no sé, alejandrinos o endecasílabos. Sí, la verdad que si no, tampoco podría. Y el procedimiento, cuando traducís poesía, ¿cómo varía respecto del procedimiento cuando traducís prosa? Es una buena pregunta porque la verdad es que no lo sé. A mí, y acá, ¿por qué funcionan mis traducciones cuando yo digo las cosas que a mí me importan o cómo las hago? Es un misterio por ahí, porque hay algo de las palabras que, tanto cuando escribo como cuando traduzco, hay mucho de inconsciente en lo que yo hago, como que yo confío en una parte mía que elige de una manera bastante poco racional, en un sentido. Trabajo mucho con el diccionario, pero yo sé perfectamente lo que dice en inglés, conozco mucho la lengua, casi siempre sé lo que dice en inglés, a veces no conozco alguna palabra, pero en general sí. Y sin embargo, dentro de la palabra que conozco, yo sé que hay traductores que avanzan con la palabra que a ellos se les aparece y después se profundizan y ven si eso funciona o no. Yo no hago eso, yo no puedo poner una palabra cualquiera, yo no puedo poner una palabra que me parece aproximada. Cuando la palabra sé el significado, pero la que a mí me aparece no me parece que tiene como la misma, no sé qué es, entre temperatura, textura, impacto, fuerza. A veces lo pienso como el peso de las palabras, como si hubiera palabras más pesadas que otras, como si tuvieras que encontrar el peso exacto de una palabra. Bueno, si a mí la que me aparece primero no tiene ni el peso, ni la temperatura, ni la textura de la que está en inglés, tengo que entrar al diccionario y mirar. Y entrar al diccionario o entrar a mirar imágenes o entrar a pensar qué palabra en la lengua nuestra tiene esas características. Y eso es muy lento también. O sea, hay gente que hace una primera versión velocísima y después hace... Yo hago de una, tengo que hacer eso. Después las cambio.
Después cuando veo cómo quedó me doy cuenta de que queda demasiado incómodo en nuestra lengua y tengo que ver cómo hacer con eso. No me gusta dar vuelta a las frases, no me gusta acomodar las cosas a nuestra lengua hasta ese punto, me gusta respetar lo más posible el modo que se hizo en otra lengua. En inglés hay construcciones que son muy distintas y a mí me gusta probar cómo quedan en castellano. Después a veces las tengo que cambiar porque quedan rarísimas, pero trato de hacerlo así, trato de, que es una lealtad rara también, porque es una lealtad subjetiva, o sea, para mí yo soy muy leal a la intensidad de las palabras de Sharon Olds, según yo, o sea, capaz que otra persona lo agarra y piensa distinto de mí, pero confío en eso, en esa búsqueda. Y si no me satisface, sigo buscando hasta que pienso que ese peso se parece. ¿Esto funciona igual para la poesía que para la narrativa? Y eso es igual, claro, a tu pregunta contesto sí. En ese sentido funciona igual. Eso que te estoy diciendo del peso, de la intensidad, del impacto, de la efectividad, de la temperatura, que es un término que usa Lydia Davis, eso es igual en narrativa que en poesía. Después pasa que, bueno, a veces para decir exactamente lo que dice te das cuenta que venís así, hay un verso que se va hasta allá y decís acá esto no va a andar y me meto en muchos problemas para ver si lo corto, si hago otra línea más y ahí puedo estar días y días y días porque lo primero es eso otro que te digo, después hay otros temas y si eso funciona, que por lo visto funcionó. Tuve en algún momento una amiga que me dijo, bueno, es la única forma en que yo voy a poder leer a Sharon Olds y eso un poco me tranquilizó, no del todo, porque con eso también puedes transar y bueno, esta es la única forma que la van a conocer como cualquier cosa, ¿no? Total, nunca fue así, pero sí de bajar un poco la exigencia de que eso fuera tan exacto o con tanta exigencia que en realidad parte también de algo subjetivo esa exigencia, porque todavía no está, todavía no está, todavía no está, y no sé por qué, y no es algo que decís es un error garrafal, que también los hay. Otra cosa que tuve que aprender con la traducción es que hay errores que se te escapan, normalmente son muy estúpidos, son algo que cuando te lo marcan decís, ¿cómo puede ser? En Eterna Cadencia está Virginia Ruano, que es una genia como es una excelente correctora. Es impresionante, o sea, con ella voy mucho más tranquila de que ella te marca cosas o te pregunta y te hace volver a pensar. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? De lo que hablaba antes de que el trabajo solitario se pueda compartir, que alguien te diga esto no me convence. Yo te hacía la pregunta también de manera intencionada. Comento una pequeña infidencia. Hace unos 11 años, cuando yo traduje el primer libro que traduje de Claire Keegan, cuando lo terminé de traducir, le pedí a Inés, sabiendo que ella era narradora, que viniera a casa. Yo leí el libro en castellano mientras ella lo iba siguiendo en inglés. No había demasiados problemas en el libro por el lado del inglés, pero donde se revelaron algunos problemas, y para mí fue realmente una excelente lección de literatura, era el desarrollo narrativo. Donde, no sé si te acordás que vos me decías, esta frase no la des vuelta, claro. Esta frase dejala como está en el original, justamente porque cumplía una función narrativa que a mí se me escapaba y que a ella como narradora no se le escapaba. Bueno, eso me pasa muchísimo. Hoy justo estuve corrigiendo con unos comentarios de Virginia, una canadiense que traduje, que va a salir probablemente en noviembre, que se llama Mavis Gallant, que es profesora de Munro y de Joyce Carol Oates, y había de esas correcciones que lo correcto sería ponerlo de otra manera y poderle decir no, porque ella lo va pensando así, lo va narrando así. Si hace esta elección es por una cuestión de cómo va su cabeza y esto tiene que quedar así. Es como narra, no está mirando desde acá hacia atrás y narrando, está narrando a medida que pasa, que es algo que nos pasaba también con Claire Keegan. Y yo no sé si es que el inglés tiene más eso que el castellano, no tengo idea por qué es, pero a mí me ha pasado con cosas mías que me marcan eso
que la manera correcta de decirlo es otra, y yo a veces pienso, será porque traduzco mucho y tengo incorporado esto, pero no, mi cabeza va así y yo narro como va mi cabeza, no ordeno la frase. Bueno, digamos, en el caso de la narrativa, con la respuesta que das, todo esto resulta muy claro. Pero vos decías, no soy poeta. ¿Cómo es en el caso de los poetas? Pero estas son poetas narrativas también. Sharon Olds es narrativa. Y Tiffany menos, pero también están contando algo. Las imágenes también dan cuenta de una especie de proceso. Son muchos de los poemas de ella se abren hacia el final de una manera que para mí, no sé, pasa con mucha poesía eso, pero la que yo más conozco es esta. Estoy segura de que hay gente que me podría cuestionar montones de las decisiones que yo tomé con respecto a cómo traduzco poesía. Es medio kamikaze tirarse a traducir poesía. Todos dicen, oh, qué difícil. Bueno, no sé, a mí me encanta, no sé. Me gusta y me parece un desafío, y también me pasa que sé que paso por alto cosas que a lo mejor a otros poetas les parece que no se deberían pasar por alto, como los temas que puedan tener que ver con rimas internas o con las cuestiones musicales. Me sigue pareciendo que lo que ella tiene para contar supera las dificultades de traducir con esas cosas en mente, que la verdad es que no sé cómo se hace. Me acuerdo con Andy Ehrenhaus, que en un momento hablábamos, o sea, él le da más importancia a la música, a la rima, le parece fundamental, y me imagino que lo es, pero para mí es más importante lo que cuenta. Bueno, son, digamos, escuelas de traducción, sobre todo en el caso de la poesía, es mucho más claro. Hay gente que privilegia la forma, hay gente que privilegia el contenido, hay gente que es capaz de forzar la máquina con tal de que la forma se mantenga, sacrificando el contenido. Y yo al revés. Y vos al revés. Digamos, no, ni la una ni la otra dejan de estar bien o estar mal, digamos, son formas de proceder a la cuestión. Inclusive son maneras de leer también, y son elecciones de cómo mirás el mundo, son muchas cosas. No debería quedar una forma fea o antiestética o molesta si no es el original así, en aras del contenido, pero si no... Y te cambia un poquito la óptica ahora, digamos, vos, además de ser traductora de estas obras, sos una autora traducida. Sí. Y hay lenguas con las cuales de alguna forma podés chequear qué es lo que hicieron con vos. Sí. Contanos un poco tu experiencia como traducida. Y mi primera traducción fue al alemán, que no podía meter baza para nada, pero las preguntas de la traductora fueron absolutamente geniales, porque me preguntaba cosas como, en la página no sé cuánto decís chorizo. ¿Cómo es la forma del chorizo? ¿Es alargado? ¿Es achatado? ¿Tiene especies? ¿No tiene especies? ¿Es salado? ¿Es no sé qué? ¿Tiene tal cosa? ¿Negro? Y todos esos chorizos tenían nombre distinto en alemán. Y yo había puesto chorizo, no había pensado exactamente qué tipo de chorizo. Era un choripán, cosas así. O si no... los motores también todos eran distintos. Le mandé muchas fotos. El barco que yo describía tenía un nombre distinto según si era de una manera, de otra, con cockpit, sin cockpit, con no sé qué, de madera. No, le mandé una foto finalmente. Muchas cosas con ella resolví con fotos. La amarra de la lancha que estaba en la novela, había diferentes palabras para distintas amarras. Ella me mandaba fotos, yo le decía, no es esa, le mandé otra. Después con la francesa tuve algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, hay una parte donde la protagonista espera al colectivo y habla de los colores, y ella me decía que tenía que poner una pequeña, que como no quería hacer una nota al pie, los colectivos en Buenos Aires tienen colores y números, no sé qué, que necesitaba meterlo en la narración. Entonces yo le decía, pero si vos lo metés en la narración, es una primera persona, ella conoce los colectivos, ¿por qué estarías cambiando el punto de vista totalmente? Porque ella no se va a poner a describir un
colectivo. Entonces no me acuerdo bien ahora, lo resolvimos agregando que los colores, o no sé, algo de poner los colores de esa línea que ella esperaba o algo, pero fue toda una conversación donde ella, su solución no estaba mal, nada más que desde el punto de vista narrativo cambiaba totalmente el punto de vista. Y después, en el italiano me acuerdo la palabra mazmorra, porque era un cuento que tenía que ver con las 1001 noches, y creo que ella me había puesto sótano o algo parecido, y yo, no se decía sótano, pero se decía una cosa parecida a sótano. Y yo le decía, no existe una palabra, porque además la protagonista era traductora, y se enamoraba de la palabra mazmorra, y mazmorra le traía muchas cosas y imágenes, y entonces no hay otra que no sea subsuelo, creo que era. El subsuelo no me trae ninguna de las cosas que hice la oración que viene. Ese tipo de cosas pasa también, que o quitas la reflexión o la dejás pero buscas otra palabra, tampoco me acuerdo cómo se resolvió, pero me hiciste acordar ahora. Y trabajé mucho con Richard en su libro, en la antología de poetas, ese enorme maravilla que hizo, son 400 páginas de poetas. Está hablando de Richard Wynne. De Richard Wynne, sí. Y de la antología The Other Tiger, que la presentamos acá hace un par de años, sí. Que es una antología de poesía latinoamericana publicada en Gran Bretaña con una cantidad de autores bastante importante. Sí. Y él me mandaba y yo le mandaba, y teníamos conversaciones sobre cuestiones que más allá de que él las hubiera entendido o no entendido, cómo decir eso en inglés. A mí es un trabajo que me apasiona inclusive. Yo no me animaría a traducir al inglés porque no es mi lengua materna, y puedo entender todo, pero hay temas, por ejemplo, con los niveles de lengua que se me complicarían mucho al revés. En cambio, si alguien me manda algo en inglés, yo puedo analizar si dice lo que está en castellano, pero no puedo yo pasarlo de una sin tener esos errores, ¿no? Leí el otro día también de Berger, que me gustan mucho sus ensayos sobre traducción y todo, que él decía que hablaba de cuando escribe también, que creo que lo traje para leérselo, para no parafrasear, pero ¿es esto? Sí. Me suele suceder. Bueno, pero él habla de una confabulación, que él pone palabras y siente que se arma una confabulación, y que cuando ve que esa confabulación entre las palabras funciona, puede pasar al siguiente párrafo, y si no, se queda ahí hasta ver cómo es que esas palabras arman esa confabulación. Y yo me quedaba pensando también en eso, me gustó la idea de las palabras confabulándose para algo, y me quedé pensando en quién decide que esa confabulación funciona, ¿no? Y esto es total, en algún punto la lengua lo decide. Yo enloquezco, por ejemplo, con los saltos de nivel de lengua que muchas veces hay en la escritura. Mis alumnos saben, porque salto, me molestan tremendamente, porque a mí me parece que confabulan mal palabras que son de diferentes niveles de lengua, pero hay gente que no le molesta. Entonces yo digo, ¿quién decide lo de la confabulación? Y me vuelve a aparecer algo del orden de no hay otra forma de traducir ni de escribir que no sea desde un lugar bastante particular, pero que también se mete en una tradición, y también se mete en un acuerdo con obviamente todos los de la lengua, pero hay decisiones que son muy particulares y tienen que ver en mi caso, con algo casi corporal y emocional. Para mí la lengua es algo que siento que funciona o no funciona casi como si fuese algo físico. Pero digamos, más allá del conocimiento, te estás basando en decir eso en una intuición. Sí, en una intuición bastante concreta, porque hay una incomodidad que es casi, bueno, en el prólogo lo digo, como si te
pusieras una ropa que te tira y que a mí me pasa mucho porque como soy grande muchas veces las manguitas no me dan y siento los tirones de la ropa. Es así de incómodo, es como tener un zapato chico o una camisa que no te da algo de la manga. Algo así para mí, de concreto. Sí. Y respecto de eso, como lectora vos lees en distintos idiomas, pero aparte de leer en distintos idiomas también lees traducciones. Sí. ¿Qué te pasa cuando lees una traducción y, por ejemplo, sin tener el original a mano, pensás... No sabés la cantidad de veces que me pasa. Sí. Con anagramas seguramente todas. Con las traducciones de España me pasa mucho. Necesito conseguir el libro en inglés. Se lo pido a gente que viaja, lo bajo por internet. Me vuelvo bastante loca. Tengo un ejemplo muy concreto. Hay un cuento de Stig Dagerman, que es un danés, un sueco, la tipa es así, que le encargaron un cuento porque había muchos accidentes de tránsito y escribió un cuento que se llama Matar a un niño, que es un cuento clásico ahora de la literatura sueca y es un cuento que a mí me gusta muchísimo. Y tuve siempre una traducción hecha por un español y en un momento lo encontré en inglés y la traducción del sueco la había hecho su hija, la hija de Dagerman, con un norteamericano. Y hay un párrafo, es un cuento muy filosófico, y hay un párrafo donde, porque es un cuento donde desde el principio se sabe que un hombre va a atropellar a un niño. Empieza así: hoy, en este día, va a pasar esto. Y en algún momento dice: porque la vida es tan cruel, cuando la madre esté haciendo esto, el hombre va a acelerar y va a hacer todo como esta especie de rompecabezas que termina en que el niño muere atropellado. Y en español había puesto: ¿por qué la vida es tan cruel? ¿Qué pasa esto? La indignación que me agarró a mí, y empecé a mandarle a todos mis alumnos que ya lo habían leído hacía años y todo, dice: esto no es un signo de pregunta, porque además era increíble cómo cerraba, que no era con signo de pregunta, porque todo el cuento era de alguien que está contando desde un lugar de yo sé cómo es la vida y la vida es así de cruel. ¿Por qué ese señor puso signos de interrogación? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, esas son las cosas que pasan. ¿Te pasa también lo contrario, que vos agarres y digas: este tipo es un capo? Me pasó con algunas traducciones de Sexto Piso que me gustaron mucho, traducciones mexicanas, me pasa más con ellas, me parece, con las traducciones mexicanas. También debe tener que ver con Latinoamérica, me imagino. Bueno, evidentemente claramente. Hay un problema de prosodia entre los españoles y los latinoamericanos que resulta muy claro. Independientemente de eso, hay cosas que no tendrían por qué sonar mal en ambas lenguas, no, pero que... Bueno, me pasó con mi última novela para chicos, que en España me la devolvieron corregida porque salió en España, y por ejemplo yo decía... los gemidos de mis hermanitos, es un perro que habla, los gemidos de mis hermanitos no sé si decía, me taladraban los oídos o algo así, pero los míos me gustaban. Gemir para pedir es maravilloso. Y el español me dice: los gemidos de mis hermanitos me taladraban los oídos, los míos sin embargo me gustaban. ¿Por qué? ¿Por qué los míos sin embargo me gustaban? No, pero los míos me gustaban. El perro habla así, pero los míos me gustaban. Las discusiones que yo tuve con ese hombre por corrección supuestamente de la lengua, en un libro que es para niños, me adelantaba, me anteponía adjetivos. Bueno, pero y vos en ese caso no tenías ningún poder de... No, perdón, fue horrible. Cuando fui no me saludó el señor. Se enojó, pero yo tenía la última palabra.
Y no acepté, era como si volverlo muy formal. Bueno, esto va a estar en las redes, después se va a viralizar y el señor me va a venir a pegar. No, te vamos a defender, No, porque después fue muy amable en todo el resto del intercambio, pero se generó todo un problema. Bueno, esto igual nos vamos un poco de tema, ¿no? No, estamos en tema, no te preocupes. Pero, porque ahora van a hacer una versión para Colombia, una versión para México, una versión para Argentina, una versión para España. ¿No sería mejor tener un glosario? Si queremos poner que acá se dice durazno y en España melocotón, porque además encima fue el mismo ejemplo de María Teresa Andureto, o que acá se dice vereda y allá se dice acera y en el otro lado no sé cómo se dice. ¿No sería interesante para los niños de 12 años de los países, digo de 12 o de 10 porque es para donde está dirigido supuestamente la novela, que saber que en otros países de Latinoamérica se dice de diferentes maneras y aprender? En mi experiencia a los niños no les molesta una palabra que no conocen. Yo te diría que, por ejemplo, basándome en la experiencia personal, un día vino mi hijo cuando era muy chico y le dijo a mi mujer: mami, quiero un papalote. Después de media hora descubrimos que se estaba refiriendo a que quería un barrilete. Y le dijimos: ¿un barrilete? Me dice: sí. ¿Y dónde sacaste lo de papalote? ¿Discovery Kids? Entonces, no es necesario que tengan ningún glosario. Nosotros, digamos... Sí, bueno, pero digo, de última, si le preocupa tanto eso a la editorial, que los niños no comprendan, que además yo creo que los que no comprenden son los maestros, en muchos casos. Digo, los que no se quieren por ahí, no quieren esta pregunta, ¿no? De quiero un papalote y tener que descubrir. Que usen el diccionario, para eso está el diccionario. Sí, estamos de acuerdo. Y aprendan a usar el diccionario. Pero estamos de acuerdo, pero no es lo que se está haciendo. Me pasó también acá, la cosa de las palabras complicadas, pero igual, bueno, nos estamos yendo a palabras complicadas para los niños, que es otro tema, ¿no? Pero sí, yo creo que son complicadas para los adultos. Las palabras son, no sé, mientras más palabras sepamos, mejor. Bueno, esta gente hizo el gasto de venir hasta acá, sí. Así que si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, o discutir algo, o simplemente decir que Inés no tiene razón, estamos dispuestos acá. Yo te defiendo. Bueno. Nada, quieren preguntar. ¿Alguien quiere...? Cualquier cosa. Esperar a recibir el micrófono. No quiere preguntar nada. Acá... Pregúntenme algo. En algún momento de la charla mencionaste, Inés, que en el prólogo especificás dos problemas con los que te enfrentaste, y creo que finalmente hablaste de uno. ¿Te acordás el otro? Sí, el segundo es bastante gracioso, que es un poema que se llama Pansy Glossary, que es un poema sobre estas flores, las pansies, que son en castellano los pensamientos, que a la madre Sharon Olds le gustaban mucho y que en inglés tienen muchísimas asociaciones con lo sexual, pero muchas se usan. En el prólogo lo puedo leer porque dice cuáles y muchas, y ella juega con eso en el poema. Y entonces yo estaba en Loren y había una noche de traductores en la James Joyce Foundation, donde iban muchos traductores alemanes, y yo había que plantear el problema antes de ir porque íbamos a discutir entre todos. Yo le escribí al que organizaba, me dijo: sí, venga, pero le quiero decir que casi todos son alemanes, pero bueno, es un tema que se puede plantear. Les voy a mandar, algunos de ellos traducen del inglés, pero muy pocos, son todos. Bueno, les mandó el poema para hablar del tema en la mesa, y eran muchos. Y entonces algunos me dijeron: no, no trates de hacerlo porque es imposible. Si en castellano los pensamientos, ya la palabra, las flores en sí misma, el pensamiento en castellano no tiene ninguna asociación con la sexualidad. Al contrario, se mandan como algo medio melancólico. Ese era uno de los problemas, y el otro era que no existían
esos apodos para decirle a las flores, que en inglés son todos estos apodos que están acá, que son muy graciosos y que en castellano solo se les dice pensamientos y punto. Entonces me dijeron, ni lo intentes porque no tiene ningún sentido que lo traduzcas. Y sin embargo había algo del poema que a mí me parecía muy interesante, que ella hablaba de la represión que ejerció su madre sobre ella con el tema de la sexualidad. Y lo usaba todo este tema para eso, entonces yo lo quería traducir igual. Y entonces uno me dijo, bueno, si no jugá, inventá vos nombres, que no importa, que sean... Bueno, imagínense, tenía que inventar nombres que ahora podemos mirarlo porque... Voy a ir acá sigloso directo porque va a ser más fácil. ¿Cuál será, no? Sigloso. Sí, no me acuerdo. Bueno, y al día siguiente... 142. Gracias. Bueno, en inglés son Love in Idleness, Tickle My Fancy, Heartsease, Kiss Her in the Battery, Cupid's Flower, Her, Kiss Me Quick, Call Me to You. Esto además son como graciosos y tienen mucho, bueno, Love in Idleness, si lo quiero traducir al español, es, no sé, amor en el ocio, lo menos sexy que puedo ver en el mundo. Tickle My Fancy, qué sé yo, hágame cosquillas en la fantasía, tampoco, bueno, sí, yo me da vergüenza ver darles cómo lo resolví, pero digo, después... Kiss Me Quick es besame rápido, no sé, Cupid's Flower, la flor de Cupido, Call Me to You, llámame a ti. Y Kiss Her in the Battery, sí, está buenísimo, pero es... Battery es una mezcla entre bésala en el culo, en la manteca, qué sé yo, es como tanta cosa que realmente... Un culo mantecoso sería. Un culo mantecoso, sí, porque es pero battery. Bueno, al lado de esto lo que yo hice es un embole, les quiero participar, es así, o sea, pero bueno, era que suene, que más o menos se pueda leer, y entonces lo leo, es, Heartsease, es como el corazón relajado, no felicidad, el bienestar del corazón tampoco da. Bueno, pero todos esos son nombres que tienen las flores, las pansies en inglés, porque yo las fui googleando y era Heartsease, pansy, Kiss Her in the Battery, pansy. Y eso es lo más increíble, la cantidad de nombres que tenían. Antes de leerlo, en alemán le dicen cara de suegra al pensamiento, porque tiene como un poco de cara de enojado, ¿no? El pensamiento, la flor, le ven cara de... Y también tienen como, para mí tienen cara de perrito los pensamientos también, como de perrito triste. Bueno, quedó así, también. Buen amor, cosquillero, besos de terciopelo, bésame aquí. Cuando oigo los apodos de los pensamientos creo que debería volver a enamorarme de mi madre. Ella los cultivaba, enormes y de cara terciopelada. Tal vez los cepillaba en sueños, con algún cepillo de bebé, sagrado, los animales inmóviles que ella amaba. Y tenía uno en el centro de su cuerpo y me lo mostró. Y yo no podía tocarlo, y yo no podía tocar mi flor pelada. Desde los 9 meses en adelante ella me golpeaba la mano que se desviaba hacia el paraíso común. Llegué a los 40 años sin poder soportar una suave caricia ahí. Una noche, no sé por qué, el miedo ardió en éxtasis. Se despertó al roce suave de él hacia un placer lleno de asombro y sin embargo al gozo cotidiano en la tierra. Y yo pensé que quizás debía agradecerle a mi madre la novedad tardía de este placer particular. Primero me dio a luz, después me mostró su flor de Cupido, su bésame ya, su llámame que voy, después me detuvo y el deseo creció. Pero tal vez no tenga que agradecerle a mi madre. Me enseñó lo que conocía. Estoy en un ramillete con ella y su madre y la madre de su madre. Mi tallo baja hasta un río subterráneo.
y sobre el césped anda mi lencería, deambula, canta, Constancia, gatita suelta. Que esos eran dos problemas. Otro tema fue con lencería, porque ella dice bodylet. Y bodylet es un body, pero poner ahí body sobre el césped anda mi body, no me pareció. Entonces también era, ¿qué pongo? El bodylet. Bueno, sí, esos son los problemas. Bueno. Yo quiero decir algo. Sí, cable, esperaba el cable. No, ante todo me parece súper interesante que la negociación difícil de la traducción vos guardes lo que quiere decir, lo que sí. se intenta decir desde el otro lado, algo que es muy dejado de lado, sobre todo en la poesía, para mí es sumamente importante, es como un alivio escuchar que lo haces y que Laura trabajas también con la intuición y con cuestiones que no tienen mucha explicación, que no vienen de la cuestión lógica. Bueno, creo mucho en eso. Y después preguntarte, sobre todo cuando vos fuiste traducida, porque diste ejemplos, sobre todo de palabras puntuales como más cuestiones más de vocabulario o de objetos que quizás allá tienen una gama más grande y acá no. Pero en cuanto al, no sé, quizás el uso de los verbos, cuando un verbo va para una cosa y no para otra, aunque el verbo mismo exista en las dos lenguas, o por ejemplo los tiempos verbales, o no sé, en francés por ejemplo no se puede decir como lo callado del habla, lo callado, no hay manera de armarlo así. Uno diría el habla silenciosa, te obliga a adjetivar. Digo, ¿cuál es en todo eso el límite que vos manejás con, a ver, con lo que se puede decir o no? Ojalá me acordara ahora de ejemplos concretos de eso que preguntás, porque me pasaron muchas veces. Los verbos, lo que más presente tengo de traducir del inglés es el uso del gerundio, que se traduciría gerundio en nuestra lengua y que a mí no me gusta particularmente, salvo que tenga su uso concreto, pero ellos usan mucho, ponen imágenes que están armadas con el verbo, no sé los nombres de los verbos, el present participle, no sé cómo, bueno, y arman una imagen fija con eso, y en castellano a mí no me resulta, porque ellos suspenden la imagen con ese verbo, y en castellano el gerundio no me resulta igual, y muchas veces lo hago un verbo que actúe. Para mí es así el tema de los verbos, pasan cosas con los verbos o se usan como si fuese casi un adjetivo, ¿no? Y no me gusta cómo queda. Entonces muchas veces los conjugo y hago que actúen y me funciona a mí eso. Eso es lo que me acuerdo de ahora más rápido. Pero hay muchos ejemplos donde hay que hacer eso que vos acabas de decir, de armar una frase al revés con un adjetivo porque no alcanza con lo que está. Muchas veces, por ejemplo, se me acaba de ocurrir con las formas de mirar. Se me acaba de ocurrir uno que... Espérate que me acuerde cómo era. Porque la forma, viste que mirar en inglés hay miles de palabras para mirar y en realidad cuando las traduzco muchas veces tengo que armar una frase porque me interesa que si la mirada es brusca o la mirada es penetrante o la mirada tiene una cualidad o es una mirada que pasa por encima de las cosas, todo eso es una palabra en inglés, no sé, es como distintas palabras para el verbo mirar, o lo mismo, bueno, miles para correr, para caminar, tienen el modo puesto en el verbo. Entonces ahí traduzco con algún adjetivo o me las arreglo para que el modo esté. Me es sumamente importante que esté el modo en que se mira, porque si no sería todo mirar. Y es muy importante eso. Gracias. No, pues. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Haciendo una jodida. En la antología, recuerdo que había algunos poemas, digamos, en la antología tenés, quizá te enfrentás a la posibilidad de elegir los poemas que querés traducir. Sí. Recuerdo que había algunos que en su momento desechamos, porque no quedamos conformes con cómo sonaban. Sí.
en este caso es la traducción de un libro entero. O sea que no había escapatoria, ¿no? No hubo escapatoria. Quería que me dijeras algo acerca de eso, porque también después yo voy a poner a rastrear esos poemas y si hay alguno de los que traduzco. O sea, tiene ese juego, ¿no? También de comparar traducciones o de... Con las traducciones que habíamos hecho nosotros, algunas cambié, algunas cosas que me sonaron distintas. Los poemas que tradujo Los poemas que tradujimos juntos y las decisiones que tomamos, algunas cambié, no me acuerdo específicamente cuáles, tendría que ver con cada poema de los que están en la antología. Me pasó en algún momento, entré en pánico porque pensé que la antología estaba muy bien porque era toda muy intensa y que en un libro entero hay algunos poemas que obviamente no los elegimos porque por ahí no nos resultaron tanto o porque no traducían tan bien y tenían que estar. Ahora no recuerdo de qué libros eran, pero ¿te acordás que nos pasó? Sí, nos pasó con varios y en este hay muchos... Tengo un término en mi vida ahora que es yaronizar, que es no yaronices, no yaronices es no exageres, porque ella es muy intensa, entonces exagera, pero yo soy re yaron también, entonces me va bien, yaronizar es una de las cosas que hago en la vida. Pero me pasaba que al estar traduciendo durante uno detrás de otro y no poder elegir, porque también pasaba que cuando hacíamos la antología, al ser de distintos libros también íbamos variando intensidades o temas. Este es un libro que va todo de corrido con un tipo de intensidad particular. Entonces me pasaba que decía, ay, será un plomo ahora todo junto. Me pasaba que por momentos tenía miedo y después me amigué. Pero por momentos era, qué exagerada esta. Me pasaba eso, de cuestionar el tema de todo un libro en oposición a lo que es una antología, donde elegís supuestamente lo que más te gusta de todos sus libros. Y también es interesante. En ese sentido son dos ejercicios de traducción completamente distintos. Sí, entras como en una frecuencia del libro también. Y me pasó con uno que al final ella decía, no se me había ocurrido que esta escena pudiera cambiar, una escena de amor con su marido en este libro, y que entendí que lo que quería decir no era esto no va a cambiar nunca, sino no se me había ocurrido que pudiera cambiar porque cambió. Y eso tuvo que ver con haber leído el próximo libro, que en ese momento no estaba, y que empezaba la duda sobre... Es un libro que habla muchísimo de su relación con su marido y es muy de mucha pasión y de mucho amor y de mucho sexo todo lo que ella cuenta, pero hacia el final del libro va apareciendo una duda de que eso se pudiera terminar. Y en la antología eso no había aparecido, no nos apareció, nos pareció que todo era de un momento amoroso que no aparecía esa duda. Lo entendí al hacer este libro. Eso me pasó. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, yo lo que voy a hacer es pedirle a Inés que elija un poema de este libro que le haya gustado especialmente y que nos lo lea, si es posible, con ademanes. Con mímica. Uy, qué difícil, porque acá marqué más algo que quería decir también, y ahora me acordé porque lo que como en el auto, algo que también tenía las palabras que dice Chekhov con respecto a que para él la buena literatura tiene que ver con que vos lees la imagen y la ves rápido. Dice, si yo digo el hombre de la barba se sentó en el césped, creo que dice así. Yo veo algo. Si yo digo el hombre de la barba roja con los ojos verdes y las cejas pobladas se sentó en el césped que normalmente atraviesan los peatones.